Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar nuevamente en sintonía de este cuarta temporada de su programa Patrón Jurado. Nos acompaña nuevamente Rodolfo Campos. Rodolfo, tenemos ahí un programa pendiente para seguir platicando de los adornos de los 80s y 90s, pero sin más vamos al mensaje catequético del día. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Escuchemos con atención el mensaje catequético de hoy y dejemos que su palabra nos inspire a vivir mejor nuestra fe. La fe que no va acompañada de obras es una fe muerta. Esta es la posición del apóstol Santiago, que fue cercano a Jesucristo. Esa es también un poco la visión de nuestra Iglesia Cristiana Católica. La fe se necesita, es como el espíritu que nos lleva a empujar. No es lo que realizamos en sí mismo, sino lo que a través de lo que realizamos mostramos en el espíritu. Y por eso Santiago nos viene diciendo, bueno, yo muestro mi fe a través de mis obras. No son mías, sino las obras del espíritu que yo puedo realizar a través de mi fe. Y si tú tienes fe y no puedo manifestarlo, es como aquella persona que dice que sabe leer, pero no puede pronunciar. No sirve para nada. Podrá él entenderlo, pero no puede ser comunicador de los demás. Y esa es nuestra tarea. La Iglesia desde siempre ha tenido ese cuidado. Incluso San Pablo, cuando en el pleito con la comunidad de los apóstoles fue hasta Jerusalén, él explicó su experiencia de Dios y cómo Dios se le había hecho presente. Los apóstoles le creyeron y lo único que les dijo es: pero tengan cuidado, nunca se olviden de los pobres, no solo económicos, tristes, afligidos, pues en soledad, que nos acostumbremos siempre a poder acompañar con nuestros trabajos, con nuestra presencia, con nuestra palabra, con nuestro consuelo, poder representar esa fe, ese espíritu que nos empuja y nos hace decir: Abba, Padre. Y como todos los días, el archivo mensario ya lo pueden encontrar en las plataformas y en las redes sociales de la asociación. Rodolfo, en el programa de ayer hicimos algunas preguntas de Rodolfo devoto, Rodolfo mercedario. Ahora quisiera preguntarte, ¿quién es Rodolfo fuera del adorno, fuera de la merced? ¿Quién es Rodolfo? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? Bueno, mira, yo en principio soy arquitecto de profesión. He trabajado muchos años en planificación y en formulación y evaluación de proyectos. Y estoy actualmente en un proceso como que me quiero jubilar. Es algo que llega a un momento en la vida, pero no he terminado de consolidar esa idea. Y en ese proceso estoy. Siempre fui una persona, muchos que me conocen me dicen que soy procesionero, no me considero procesionero, siempre tuve la devoción. Tanto la familia de mi mamá como la familia de mi papá eran personas que siempre tuvieron las devociones. Algunos muy inclinados a algunas iglesias, pero tuve la dicha en algún momento de tener los libritos de inscripción de Jesús de la Merced de principios de siglo, y en uno de ellos aparece mi abuelo la primera vez que fue inscrito. O sea que yo soy, en este momento, fui la tercera generación de Campos que se inscribió en la Merced. Mi hijo ya es la cuarta. Y es esto, está pedazo. No, ya este año lo logramos inscribir. Entonces tenemos ya la quinta generación de Campos mercedarios. Entonces, comenzando en 1907, que fue la primera vez que se inscribió mi abuelo Julio, y de ahí en adelante mi papá estuvo alto. Mi mamá y mis dos tíos del lado materno cargaron. Más el más pequeño.
que también colaboró en algún momento de alguna forma con los adornos de Jesús de la Merced, porque en alguna época él tuvo un pick-up. Y el día martes santo, un día le digo, vos mira, no nos echas una mano para colaborar y llevar el adorno. Sí, me dijo, está bueno. Y le gustaba, o sea, él era de Ozo, Tosquén, y llevamos adornos en el pick-up de él. Porque cuando se hacía el traslado de los adornos era otro tema. Se trabajaba en casas particulares, pero se llevaba a la Merced el martes santo, después de las 8 de la noche. Esa noche tenía que quedar todo trasladado y todo comenzado a instalar en el montaje sobre las andas, porque eran las 2 andas, 4. Que es otro tema que tal vez no tocamos en el programa anterior, pero que fue a partir de 1985 y fue como una de las premisas de trabajo, era de que la Virgen tenía que llevar un adorno de igual calidad que la de Jesús y con las mismas características. Nunca fue como decir la copia. Muchas veces fue complementario, pero tenía la misma calidad de materiales y todo lo que se utilizó. El otro tema fue que en esa época se trabajó mucho en el tema de fortalecer el ropero de San Juan y Magdalena y el ropero de la Virgen. Eran mucho más limitados que los de Jesús. Jesús tiene unas túnicas muy preciosas, tenía ya en esa época muy preciosas, muy históricas. Ahí está una túnica de carrera, están las túnicas de la consagración, los brocados antiguos. Pero, y así fue teniendo durante toda la época, durante diferentes épocas, muchas túnicas bonitas, pero la Virgen sí tenía muy limitado. En esa época se trató de fortalecer los roperos de las 3 imágenes, porque San Juan y Magdalena eran unos que tenían muy pocas juegos de túnicas y mantos, y que llevaban a que en algún momento hubiera que tener... Están repitiendo mucho. Está repitiendo, sí. O sea, lo usabas un año y en un año sí. Entonces, pero a partir de esa época se trató de que tuviera, en alguna época fue, por decir algo, decía, mire, están uniformados todos, pero no eran uniformados todos, los de ellos eran diferentes. La Virgen siempre fue complementarios, se buscaba complementar el color con la de Jesús, o que si era completamente opuesto fuera, pero si la Virgen siempre se utilizó. Y se rescataron algunas prendas que no se habían utilizado en muchos años. Hay un manto verde con unos círculos dorados, torero. El que parece una túnica, que parece un manto de torero, pero el tema era que se había usado muy poco. Se rescató, se usó. Se rescató porque no se utilizaba, era algo que no se utilizaba. Y se utilizó, quedó muy bien. Si no recuerdo mal, fue el año que Jesús llevaba a Emaús, o sea, era completamente distinto. Jesús iba de rojo, la Virgen iba de rojo, pero el manto era verde. No, la Virgen llevaba el manto del trono en el 94, con la corona de espinas. Con las pilas palóbulas, correcto, sí. Y antes de eso lo había usado del 82, en el último adorno de Luis Alberto. Llevaba un ancla. Y pasa eso, Rolfo, imagínate, el 82 no ayudó 12 años que no se usó, y antes de eso no hay registro fotográfico de, entonces sí, valía mucho la pena todo ese rescate. Fue rescatar y valorar lo que poseían como piezas valiosas. Ahora, mencionabas y nos quedamos ahí justo en donde en esas carreras de las madrugadas había que usar lo que teníamos, en lo que había, con lo que gastaba. Pero cada uno de los adornos desde el 86 que tú entraste a colaborar eran como con lo que es recordable. Por ejemplo, voy a hablar del 88, que es el de las olas, que llevaba el escudo papal al fondo. Pero también llevaba al frente un estandarte con la Virgen de Concepción, porque era el estandarte porque representaba los 500 años de colonización de América. Y entonces el estandarte de la Virgen de Concepción siempre fue uno de los primeros símbolos
que antecedía a los conquistadores. Entonces iban unas milpas de maíz, con sus mazorcas, sí. y el escudo papal, a pesar de ser el elemento más grande, tal vez era el que menos recordaba. Mucha gente decía donde iba la Virgen de Concepción, porque iba el estandarte de la Virgen de Concepción al frente. Hay digamos otro que fue cuando se trabajó con unos cuervos que iban en nieblas con las imágenes de pasión. Eso fue, nadie recordaba las imágenes, los símbolos de la pasión, la corona, el látigo, etcétera, todo lo demás, y la esponja, la lanza y todo, sino recordaban a los cuervos que iban a la par de ellos. Sí. Hay otros elementos. Cuando se hizo la del 89, es una anda muy especial. Fue cuando el licenciado Maldayano cumplía 25 años de ser el encargado de la procesión. Esa era la característica, que muchos de los detalles eran en plata, y al frente iba un angelito representando a San Juan con la frase del anda, y el angelito llevaba una pluma de plata. Entonces, detalles así muy especiales. Siempre que se trabajó elementos naturales, piedras, rocas, siempre iba algún elemento, una lagartija, algún elemento de fauna, un elemento que fueron muy especiales, muy recordados. Muchas personas esos detalles no los tomaban, pero había personas que sí se fijaban en eso y después decían, mire, ¿dónde está? Y hubo personas que llegaron a pedir que se les regalara, mire, regáleme una mariposa, regáleme esto. Este es del 94, Rodolfo, este es del Jilipié y la Bugambilia, como el centurión de Señor, no soy digno que entres en mi casa. Él cuando iba, ese era un adorno que fue completamente natural, correcto. Todo ese gilipliegue se llamaba la planta esa, la fueron a cortar a una finca. ¿No finca esto algo? No recuerdo, no, fíjate que era una finca que conocía Piita en la carretera a Quesaltenango. Ya era, porque es muy seco, y se trabajó se instaló en el anda, así uno casi que pieza planta por planta. Y solo se iban dejando los espacios donde iba el centurión y toda Alta Bugambilia. Todo lo demás estaba cubierto completamente con el gilipliegue. Fue un elemento que llamó mucho la atención porque era natural. En esa época se acostumbraba en las andas procesionales poner trigo. Sí. Y en cambio Jesús sacó un elemento que no era común. Ahí en ese iban algunas piedras incrustadas, en esas piedras donde se pusieron galeijas o se puso se buscaban alguna fauna que pudiera ir, que fuera acorde y propia y acorde para el tema, las mariposas o alguna cosa. Tengo los primeros recuerdos de mi infancia, esos adornos eran el de Maús, que fue toda una manufactura, porque resulta que ya hechos los discípulos que iban detrás del transparente ya no salieron de donde se habían hecho, y entonces hubo que bajarlos con unas poleas y pivotearse y barrero, y no se hicieron. Lo que pasa es que se trabajaban en un área, en un tercer nivel, y entonces por práctica y por tema de transporte y para no lastimar con las gradas, entonces que podían lastimar. ¿Las gradas o las imágenes? Pues más que las gradas, lo importante era que la imagen no se dañara. Entonces lo que se hacía era que se les hacía un arnés y se hacía todo, y se bajaban con una polea a un patio. Pero el tema era que en el segundo nivel había una baranda y había una bugambilia, y había bugambilia natural, lugar de la casa, ¿va? Entonces lo que se hacía es que se tenía unos elementos como con la que se iban empujando así sin armarlo,
para que no se fueran pegando a la pared. Pues entonces se le iba empujando hasta que llegaba al primer nivel. Pero pasó varias veces, ¿verdad? Sí, fueron varios elementos, o sea, se bajaron así, se bajó eso, se bajaron unas piedras. En una ocasión el águila de Satuán del 89, y donde estaba no salía, y se bajó por un balcón a un techo, y después se pasó a un corredor de una casa vecina, y ahí se bajó. Ya salió. Y ahí salió por esa casa. Sí. Entonces, temas así que eran buscar cosas prácticas, pero que al final conllevaran que no se dañaran las piezas, tampoco dañar el entorno en el que se estaba trabajando, porque no se trataba de pasemos rayando las paredes, haciendo esto, sino o la madera y al final que la pieza llegara íntegra a la iglesia, y después que quedara como se había pensado en el acta. Sí. Yo lo que más recuerdo, como te digo, de mi infancia, por ejemplo, nunca se me olvida la primera vez que yo vi la salida de Jesús. Fue en el 95, que eran los chivos, ¿verdad? Que llevaba unos estandartes al frente y llevaba unas, que eran, no me acuerdo si eran lirios rojos artesanales. Y así, te puedo ir diciendo, en el 95 los chivos, en el 96 fue el rey David, el miserere del rey David y su arpa, y el arpa y el señor pequeño, ¿no? El señor. En 97 ya lo mencionaste, al niño con el cojín. En 98, todos estos adornos fueron, digamos, construyendo, así como la memoria de muchísimos devotos. Y por eso es que la idea, Rodolfo, de tener esto acá es que pudiéramos como ir platicando de cada uno de esos adornos, porque fueron muy representativos. Es decir, empieza, ya lo hablamos, ese boom de adornos desde el 80 hasta la fecha. Pero 80s y 90s fue una manufactura muy especial, a cargo tanto desde Luis Alberto León como los otros encargados, incluso llegando al arquitecto Aaron Andrade, hasta la fecha después ya con Raúl Moral, siguiendo una misma, digamos, esquema, porque si yo agarro 2025 para atrás, va a haber un elemento que es el que te diga, el de la cruz, el de los chivos o el del águila. Entonces siempre va amarrando visualmente la alegoría con algún elemento que es el que es como inolvidable, ¿no es cierto? Mira, hay elementos así especiales. Las columnas que iban en el 91 llanto de Jerusalén, pero solo un trabajo. Ese era un elemento alto. En ese se tuvo el cuidado de ir a medir que pudieran salir en el arco de la iglesia. Porque la iglesia es un asterio y llevaba una enredadera de un nazareno, que inicialmente iba a ser una bugambilia, pero el nazareno estaba más bonito. Por el color de la túnica, por el color de la túnica y todo, que se fue el nazareno. Entonces, elementos como esos fueron así muy representativos. El palio del 92, ¿no? Los palios, porque la Virgen también se iba en palio. Sí. Otro elemento, digamos, en Emaús, un tema que fue muy especial, fue que no sé, bueno, el 91, el de Emaús. Entonces, en el año 90... Emaús fue 93. Entonces, en el año 92, llovió muy fuerte en la tarde de Viernes Santo. Y uno de los sepultados llevaban un catafalco de fibra de vidrio simulando la tumba de Cristo. Okay. Y cuando llegaron a la plaza central, el catafalco iba como a la mitad de agua y era una pecera, y obviamente era un elemento peligroso de TV. Y me recuerdo que en el caso de Emaús se hicieron las tinajas de vino, sí, y con copas, se hizo todos los elementos de la mesa. Sí. Pero un elemento que nunca se me olvidó a mí es que cualquier elemento que pudiera llenarse de acumular agua en el anda, siempre había que dejarle un drenaje. Y entonces esos, a pesar de que eran para guardar vino, si alguien lo revisaba, decía aquí no se puede guardar nada, porque fueron fabricados manualmente. Sobre la base de un elemento plástico se fue armando y se armaron. Si ustedes los ven, eran unos jarrones como de este alto,
montado sobre una estructura, pero el tema era que todo tenía drenaje. Y fue un elemento que nunca se nos olvidó, porque al ir a ver un año antes la procesión, todo el mundo decía, miren, ¿cómo que van a hacer con esa agua? Y no hallaba los delegados de la vaciación, que cómo vaciar esa agua, porque era una piscina la que llevaban ahí. Entonces son elementos que hay que tener cuidado al momento de trabajar en Unanda, esa es la acumulación del agua, porque fue una época en que varios años seguidos llovió Viernes Santo, y a veces llovió en la mañana y a veces llovió en la tarde. Sí, fantástico, porque son esas cosas. Yo recuerdo que llevaba como el vaivén de las andas. Las copas de vino, las copas de vino se llenaron y se sellaron parte de su periodo para que no se rebalsara. Y las vinajeras también iban llenas de vino. Iban 2 vinajeras sobre la mesa y iban llenas de vino. Y ese también llevaba un elemento alto, Rodolfo, que va al frente, que separaba entre la primera parte y el remate de las andas. Un adorno precioso, realmente un adorno muy lindo. Otro que me recuerdo mucho, bueno, ya pasamos un poco cerca de ese, fue el centurión. Era el único elemento que llevaba ese adorno, el centurión. Después era el de siliqué natural, no llevaba nada más. Sí. Y así sucesivamente. ¿Qué nos puedes decir del año 98, Rodolfo? El de la corona de espinas, que era la remembranza del 1933. Era una remembranza. Ese se trabajó sobre la base de la corona de espinas, dimensionar la corona de espinas, ese fue un tema. Y el otro tema fue el trabajo de las palomas. Llevaba hasta la cruz. Sí, llevaba, no recuerdo si eran más de 10 palomas, 12 palomas, algo así, era una cantidad fuerte de palomas. Pero el tema fue que se trabajó sobre una paloma. Esa se desarmó y se comenzó a trabajar con resina. Ese año fue un trabajo con resina y se reconformaron las posiciones de las palomas. No había una igual a otra. Todas eran en posiciones distintas y todo surgió de una paloma que fue la muestra. Sobre esa se hicieron los moldes, se hicieron cortes, se les hacía cortes, se hacían nuevas tallas, posiciones para que fueran cambiando la posición que tenían las alas. Y fue, como digo, fue la primera experiencia. Eso fue tal vez un tema que surgió a partir de los 80s, que fue el cambio de materiales. Justo ahí que era ahí. El cambio de materiales. Regularmente se venía trabajando con Clarita Soto y bueno, y en el contexto general de la Semana Santa, con madera, tela y los elementos naturales, flor. A partir del trabajo de las andas de los 80, se comenzó a trabajar duropor, el tallado. Sí. Posteriormente, ya a finales de los 90, ese duropor tallado a mano que se hacía, era una talla a mano, que era otro tema especializado. Alguien hacía una talla, hacían una muestra, alguien probaba hacer y si le quedaba bien, se quedaba haciendo él todas las piezas que fueran necesarias. Sí, porque la tenía la misma mano, ¿no? Que lo hacía las mismas manos. Aunque parezca parezca impropio o cosas así, pero la verdad es que las manos no son iguales. Entonces, para talla ni para pátina. Digamos, en ese caso, Ana María Gutiérrez era muy buena patinando. Raúl también era bueno patinando, Raúl Morán. Y había otras especialidades, como ya mencioné, Rosario Escobar era muy buena dando acabados en papel. Dejaba las piezas solo para fondear y después echarle la pintura final o los acabados finales. Pero eran personas que se especializaban en los detalles de pita y arena. El ver que las flores abrieran, que las flores estuvieran en la posición que era, que no hubiera caída natural, que fuera una forma natural de la flor. Y así hubo muchas cosas. El tema de la costura, se trabajó en esos detalles, trabajar en bordar, armar algunas cosas. Pero esas fueron el tema donde se iba concentrando el trabajo de algunas personas. Otros complementábamos con
con apoyarlos en algunas otras cosas, el tener disponible el material, tener algunas otras cosas, las herramientas, correcto. Pero el tema era el tratar de dejar siempre los acabados finos. Algo que siempre, por lo menos a mí, como orgullo personal me quedó, es que mientras y nosotros trabajamos en las andas por lo menos la parte en que yo estuve del 86 al 2002, todas salieron y entraron exactamente iguales. Nunca se cayó ningún elemento, nunca se corrió, nunca se movió nada. El único elemento que tuvo un problemita fue en el año 89, que al final de un expositor que iba un copón con un trigos y uvas, y ya casi al final topó en un alambre y el copón iba un poco inclinado, pero no se cayó. Era inclinación que no se cayó. Ese fue un elemento que siempre se cuidaba, que todo fuera bien fijado y que todo tuviera una conjunción en el anda, que fuera un elemento que no tuviera problema. Rodolfo, muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora, tan nostálgica, de volver a tocar y a pasar por esos álbumes tan emblemáticos de 80s, 90s y 2000s. Te agradezco muchísimo por haber estado acá, por tu tiempo. A ustedes también por... No, yo agradezco mucho. Yo la verdad es que tengo ya algunos años de estar retirado, de estar cerca de Jesús. No he dejado de cargar, pero el estar así siempre lo añora uno. Esta es una época muy especial, la cuaresma en sí. De hecho, siempre comienza uno proceso de que ya viene esto, cuando paga los turnos en línea, pero el tema era que ya estaba uno en ese proceso, y siempre es algo que siempre lo lleva uno muy dentro y que es muy especial. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto haber estado y haber recordado algunas cosas muy especiales. A ti, Rolf, muchas gracias a ustedes por habernos dejado habitar en sus bares una tarde más, y como dijo don Carlos Díaz del Cid, que así siga siendo, Señor de la Merced. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores agradece que hayan estado con nosotros. Los esperamos nuevamente en nuestra próxima emisión. Caminamos juntos, cuidando lo que somos y lo que creemos. Somos la Merced, para la mayor gloria de Dios. Que así siga siendo, Señor de la Merced.